Jóvenes, buenos días, señor tutor. ¿Cómo está? Me llamo Jorge Castro Tamayo y hoy día voy a reemplazar a su profesor de habilidad verbal, sí, el profesor Pedro. Bueno, como ustedes ya saben, la separata tiene tres partes. Hoy toca trabajar la parte de habilidad verbal, que está constituida por tres textos. El texto con imagen, el texto dialéctico y un texto convencional, ¿no? Canónico. Vamos a empezar por el segundo texto, el texto convencional, que en un ratito voy a compartir en la pantalla y vamos a trabajarlo de manera conjunta. Para poder continuar, quiero saber si es que se me escucha con claridad. Sí, profesor, sí se escucha. De acuerdo, muchas gracias. Bien, bueno, aquí está, como les decía, esto forma parte del bloque de habilidad verbal, ¿sí? De comprensión lectora. El texto número 1 es un texto con imagen, así que lo van a trabajar ustedes, pero cuando yo dé la indicación, el texto 3 también es un texto dialéctico y ustedes lo van a trabajar de manera personal. Y lo que vamos a trabajar en este momento es el texto número 2, ¿sí? Por ser un texto canónico en el que no viene ciertamente en la evaluación, en el examen de admisión, y por lo tanto ustedes podrían entrenarse con este texto. Bien, aprovecho esta lectura para poder mostrarles una técnica de lectura llamada glosa. La glosa es una anotación al margen que te permite precisar información y llevar a cabo análisis a nivel micro, es decir, pequeños análisis que, sumados a todos los pequeños análisis en el texto, te van a permitir obtener una comprensión global del texto. Y se lleva a cabo de la siguiente manera. Empezamos. Un equipo de investigadores ha seguido los movimientos de dos elefantas matriarcas africanas, las más viejas y dominantes, las que dirigen la manada, y ha comprobado que duermen solo una media de 2 horas al día, sobre todo durante la madrugada, mucho antes del alba y preferiblemente de pie. Voy a fragmentar este párrafo para poder hacer mi primera glosa. Y aquí yo anotaría, aquí en este costado, anotaría lo que he entendido de esta primera línea. Y lo que he entendido es que hay un equipo de investigadores que ha investigado a dos elefantas matriarcas. Y estas dos elefantas matriarcas, ¿qué han descubierto ellos? Que duermen en promedio 2 horas al día. Y lo hacen sobre todo en la madrugada, no durante el día y la noche, sino durante la madrugada. Y de manera preferible lo hacen de pie, o sea, no se tumban para dormir. Y todo eso yo lo escribo acá. Un equipo de investigadores ha estudiado dos elefantas matriarcas y ha podido conocer de ellas que duermen en promedio, ¿sí? 2 horas y que lo hacen de pie. Este pequeño análisis va a ser muy importante para poder continuar la lectura. Así que es clave que se haga. La información también indica que los elefantes se quedan dormidos o se despiertan dependiendo de ciertas condiciones ambientales, por ejemplo, la temperatura y la humedad, pero no la luz solar, revela Paul Manger, de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo. Se trata del primer hallazgo que indica que, y acá viene una expresión en inglés que más o menos dice lo siguiente, ¿no? El sueño en los animales silvestres, y esta palabra hay que prestar atención porque debe estar en negrita, el sueño en los animales silvestres probablemente no está relacionado con la salida del sol y el ocaso, ¿sí? No está relacionado con la salida del sol y el ocaso, pero sí
con otros factores ambientales más cruciales. Entonces, en esta segunda mitad de párrafo, el texto que nos está diciendo que para los animales silvestres, no domesticados, sino silvestres, como los son los elefantes y sobre todo estas dos elefantes matriarcas, el sueño está relacionado a otros factores que no tienen que ver con la salida del sol y el ocaso. Entonces ponemos acá, el sueño de animales silvestres se relaciona con factores ambientales. Factores ambientales. ¿Estamos de acuerdo? Factores ambientales. Ahora, ¿cómo qué factores ambientales podría ser? De repente la lluvia, de repente los vientos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos serían los factores ambientales que podrían ser tomados en cuenta por los animales silvestres para dormir. En ese primer párrafo, el texto nos está diciendo que un equipo de investigadores ha podido darse cuenta de que dos elefantas matriarcas duermen un periodo de 2 horas al día, aunque preferentemente lo hacen de madrugada y de pie. Asimismo, se sabe que los animales silvestres, ¿sí? O el sueño en los animales silvestres depende o está relacionado con factores medioambientales. Hasta aquí, el primer párrafo está claro para poder continuar. Sí, muy bien, muy Sí, bien. profesor, gracias. Perfecto. A ti, muchas gracias. Continuamos. Los científicos han utilizado pequeños registradores de datos conocidos como data loggers, unas versiones científicas de las pulseras de actividad que usan los deportistas. Un collar con la tecnología GPS y con un giróscopo ha permitido saber dónde y cuándo se tumbaban las elefantas para dormir. Según nuestro razonamiento, resultaba crucial medir la actividad de la trompa, el apéndice más móvil y activo del elefante, con la idea de que si la trompa estaba quieta durante 5 más minutos, entonces probablemente estaba durmiendo, dice Manger. Me detengo acá. ¿Por qué el profesor se detiene ahí? Porque hasta aquí el texto nos está hablando acerca de qué instrumentos utilizaron o qué herramientas utilizaron los científicos para poder estudiar el sueño en estas dos elefantas. Y utilizaron la tecnología, básicamente una maquinita que les proporcionaba datos de movilidad de la trompa. Y ahí pudieron determinar que si no les proporcionaba datos porque la trompa estaba quieta, y la única manera de que la trompa esté quieta, al menos por un periodo que excede los 5 minutos, es porque el elefante estaba durmiendo. Pero si la trompa estaba en movimiento, entonces el elefante estaba despierta, ¿sí? Eso es lo que nos... ¿Y en qué consistía este aparatito? Bueno, primero que tenía como un GPS y era como una especie de pulseras de actividad de los deportistas, ¿no? Que registran los movimientos, las palpitaciones. Entonces aquí tranquilamente podríamos poner lo siguiente, ¿no? Se usó o se empleó tecnología para medir o advertir, creo que mejor es advertir, para medir o advertir la movilidad de la trompa de las elefantas. Los investigadores han seguido el rastro de las elefantas por el Parque Nacional de Chobe, en Botsuana, y han comprobado que podían dormir de pie o acostadas. Pero esto último solo ocurría, el acostadas, cada 3 o 4 días y durante una hora. Probablemente solo entraban en la fase REM, que es una de las etapas del sueño cuando estaban tumbadas, lo que significa que los elefantes no sueñan a diario como lo hacemos nosotros, sino cada pocos días. La fase REM se considera importante para retener los recuerdos, pero nuestros hallazgos no encajan con esta hipótesis, pues se sabe que los elefantes tienen memorias perdurables que no dependen de alcanzar esta fase REM a diario, agrega. En esta segunda parte del segundo párrafo, ¿qué información tenemos? Primero,
que el empleo de esta tecnología, de esta maquinita, permitió saber a los investigadores que las elefantas, las dos elefantas matriarcas, dormían tanto de pie como acostadas. Y respecto a dormir acostadas, lo hacían de manera muy esporádica. Lo hacían por periodo de 1 hora cada 3 o 4 días, ¿sí? Por 3 días, digamos. Solo estando acostadas, pasaban a la fase del sueño REM. Y el sueño REM está relacionado a los recuerdos, por lo tanto está relacionado a la memoria. Finalmente, el análisis de este segundo párrafo sería el siguiente, ¿no? A través del uso de tecnología que permitía saber en qué momento estaban durmiendo las elefantas, los científicos pudieron conocer o determinar que las elefantas dormían de dos maneras, o dormían de pie o dormían acostadas. En cuanto a dormir acostadas, lo hacían muy esporádicamente, por un periodo de 1 hora cada 3 o 4 días. Y el dormir acostadas posibilitaba, que ellas experimenten el sueño REM. Y el sueño REM está relacionado con la memoria. Continuamos con el último párrafo. Las elefantas incluso podían permanecer hasta 48 horas despiertas, sobre todo cuando se sentían molestas por la presencia de depredadores, cazadores furtivos o por un elefante macho durante el mus, un periodo en que se produce un gran aumento de las hormonas reproductivas y actúa con agresividad. Las elefantas podían alejarse hasta 30 kilómetros en semejantes situaciones. Y finalmente nos dicen aquí lo siguiente, ¿no? Que las elefantas podían estar 2 días sin dormir, siempre y cuando haya condiciones como entre ellas, bueno, condiciones como el, los depredadores, el ser humano, ¿sí? Y también cuando estaba en celo. Bien, como podemos ver, jóvenes y señoritas, lo que el texto nos está mostrando ya de manera global y un poquito lo relaciono con la clase que han tenido hace un ratito, ¿no? El texto no nos está hablando acerca de la calidad del sueño de los elefantes o cómo duermen los elefantes. Lo menciona, pero no lo desarrolla. Lo que el texto nos está hablando es acerca de cuál es, digamos, la costumbre, más que la conducta del sueño de dos elefantas matriarcas o de las elefantas matriarcas a través de el experimento con dos de ellas. Y estas elefantas matriarcas, estas dos, tenían la siguiente conducta o el siguiente comportamiento. Primero, que dormían de pie, preferiblemente. Dos, que dormían por un periodo de 2 horas, no más. Tres, que al menos 1 hora dormían acostadas. Y eso lo hacían de manera muy esporádica, cada 3 o 4 días. Cuatro, que cuando dormían acostadas podían alcanzar el sueño REM. Y el sueño REM está relacionado a la memoria. Y cinco, que a veces no dormían, estaban despiertas por 48 horas porque habían condiciones hostiles que no le permitían descansar, como por ejemplo un depredador, el ser humano que quería cazarlas y un macho que quería copular con ellas. Hasta aquí, ¿todo claro, jóvenes y señoritas? Sí, profesor. Sí, Sí, muy bien, profesor. perfecto. Ahora, quiero que me presten atención a lo siguiente, lo he dejado para el último, como para rematar. Esta parte, probablemente solo entraban en la frase REM, que es una de las etapas del sueño cuando estaban tumbadas, lo que significa que los elefantes no sueñan a diario como lo hacemos nosotros, sino cada pocos días. La fase REM se considera importante para retener los recuerdos, pero nuestros hallazgos no encajan con esta hipótesis.
pues se sabe que los elefantes tienen memorias perdurables, que no dependen de alcanzar esa fase REM. ¿Qué nos está diciendo en esas líneas el autor? Lo siguiente. El sueño REM está relacionado a la memoria, a los recuerdos. Por lo tanto, si tú tienes una buena memoria, en parte es por el sueño REM. En parte, ¿no? Hay muchos factores, pero en parte es el sueño REM. En el caso de los elefantes no es así. Los elefantes tienen una muy buena memoria, pese a que no tienen una buena cantidad de sueño REM, sino su sueño REM es bastante minúsculo. Y eso es justamente lo que le llama la atención al autor del texto, y por eso dice, nuestros hallazgos no encajan con esta hipótesis. ¿Por qué no encajan? Porque tienen buena memoria, pero poco sueño REM. Lo lógico sería que tengan buena memoria y una buena cantidad de sueño REM, pero no es así. Por eso que no encaja. Por eso que no encaja. Pregunto, los elefantes, teniendo poco sueño REM, tienen buena memoria. Te pregunto, si tuvieran más sueño REM, más cantidad de sueño REM, ¿su memoria sería igual o mejoraría? Mejoraría. Perfecto. Y mira, como quien no quiere la cosa, ya hemos respondido la pregunta número 5, como vas a ver en un ratito. ¿Por qué? Porque hemos formulado una pregunta de extrapolación. ¿Sí? Bien, respondamos por favor. Nos piden el tema central. Recuerda que el tema central tiene que ser preciso. ¿Qué alternativas expresa el tema central? La La B. beso, profe, beso, beso. De eso, ¿no? Expone precisamente un descubrimiento científico referido a la conducta de sueño de dos elefantas matriarcas. Perfecto. Está Muy bien, ¿no? especificando. ¿Perdón? Ahí está más específico, digo. Así es. Muy bien. Porque aquí en la letra A, hábitos de dormir, no. Hábitos de dormir es si duermo con pijama, no duermo de costado. Y animales salvajes es muy general. El león, ¿no? La hiena. Entonces acá lo especifica. Y ojo, no es tampoco elefantes, ¿ah? Sino elefantes matriarcas, y dos particularmente. Pregunta número 2. Cuando Paul Manger habla del sueño de los animales salvajes, dice que este se relaciona con otros factores ambientales más cruciales, ¿no? Con esto se estaría refiriendo probablemente a qué? Paso, Factor, paso. la letra Sí. C, ¿no? Factores ambientales como la temperatura y la humedad. Perfecto. 3. Dado el contexto, la mejor traducción del término will es ¿La ve? Silvestre. silvestre, ¿no? Silvestre, animales silvestres. Respecto de la conducta de sueño de las elefantas, es incompatible con el texto sostener que el descubrimiento de Manger Paso. la letra Sí. C. ¿Ve? Ojo, nos piden lo incompatible es lo falso, ¿estamos de acuerdo? Ahora, el señor está, digamos, Dado. acá muy bien, porque tenemos la alternativa. El investigador está tratando con dos elefantes que no son animales domesticados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, este estudio podría extrapolarse a otros animales que también no son domesticados. Entonces podría ser, la letra C es compatible. La letra D confirma lo que se sabía de la fase REM en relación con la memoria. En efecto, esto es lo falso. No lo confirma. Al contrario, lo contradice. ¿Estamos de acuerdo? Lo contradice. No calza con ese diseño.
Y finalmente la número 5. Si las elefantas se acostaran cada vez que duermen, probablemente... A. Así es, ¿no? Ah, Si se acostaran cada vez que duermen, tendrían sueño REM. Y mientras más sueño REM tengan, su memoria mejoraría. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Bien. Ahora, jóvenes señoritas, bueno, no sé qué les ha parecido esta técnica glosa, si ya la conocían. ¿La conocían ya? Bueno, ciertamente es una técnica muy efectiva. Espero que un poco, profesor. te lo haya parecido eso. Ah, un poco la conocías. ¿Y qué te parece? ¿Te parece que tiene buenos resultados o no? Sí, porque puedes sacar como que palabras o frases que te puedan ayudar a descifrar todo lo que dice ese párrafo. Así es. Y mira, y lo hace de manera pormenorizada. ¿Por qué? Porque fragmenta. Un consejo, como decían los viejitos, ¿no? Un consejo hasta de un conejo. Cuando tú estás rindiendo una evaluación, una competencia, necesariamente estás en una situación de estrés. Es decir, es algo que muchas veces no se puede soslayar. Entonces, tú no solamente estás, digamos, preocupado por responder, el mismo hecho de preocuparte o de responder y pensar en el tiempo, pensar en que tienes que responder bien, ya te genera estrés, más allá de los postulantes, nombre de vacantes y qué sé yo. Entonces, eso afecta al nivel de concentración. Y si tú esperas soplarte todo el texto o todo un párrafo completo, podrían ser contraproducente. Entonces, lo mejor es ir fragmentando para hacer estos pequeños análisis. Cosa que si por ahí en algún momento te pierdes o no entendiste una partecita, ya no tienes que volver. Simplemente te ubicas en la parte en la que te quedaste. ¿Sí? Y esto te va a ayudar bastante a completar la idea. Muy bien. A ver, de repente, a manera de práctica, podrías llevar a cabo esta lectura con la glosa. Ahora sí, tú vas a trabajar solito. Lee, por favor, este texto que es extenso y además tiene imagen y te voy a dar 8 minutos para que lo puedas trabajar. ¿Qué cosa quiere decir esto? Tienes 8 minutos para leer y responder las preguntas. Empezamos.
¿Terminaron? Sí, profesor. Muy bien. Gracias por tu respuesta. Caramba, esa moto. A ver, vamos a explicar rápidamente el texto. Sí, en principio, quiero recoger primero sus impresiones. ¿Qué les pareció el texto? ¿Accesible, difícil? Regular, profesor. Regular, ¿no? A mí, para ser sincero, me ha parecido un poco más que regular, ¿ah? Es un texto de especialidad, sin duda. Es un texto de lingüística y tiene su grado de complejidad, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de descifrarlo de manera correcta. A ver, el texto nos está diciendo lo siguiente. Un consejo, cuando una lectura te pueda parecer un poco difícil o muy difícil, ponte ejemplos conforme vas leyendo. Estos ejemplos te van a ir ayudando bastante, ¿no? Y trata de descifrar algunas palabras que no son o algunos conceptos que no son definidos por el autor. Por ejemplo, ¿no? Empezamos. A pesar de que las lenguas criollas no tienen un origen genético en la lengua que las lexifica, Dios mío, ¿qué cosas lexifica? ¿Qué son lenguas criollas? La europea, los investigadores han utilizado a esta última como el criterio central para clasificar los diferentes lenguajes criollos, no sin advertir que tener a la lengua europea en esta función puede producir la idea algo errónea de que los criollos son dialectos de la lengua colonizadora, lo cual no es necesariamente cierto, pues siguiendo a Patiño, el rol de la lengua dominante se reduce al suministro del vocabulario. Ya, hasta acá. Y más o menos por acá es que ya más o menos yo ya voy entendiendo algunas cositas. Por ejemplo, a pesar de, de que las lenguas criollas no tienen un origen genético en la lengua que las lexifica, ya, lexifica tiene que ver con qué? Con el lexicón. ¿Y qué cosa es el lexicón? El diccionario. O sea, está diciendo, a pesar de que las lenguas criollas no tienen un origen genético en la lengua que define las palabras de su repertorio, nivel semántico, diccionario, define las palabras de su repertorio, la europea, los investigadores han utilizado esta última a la europea como el criterio central para clasificar los diferentes lenguajes criollos. No sin advertir que tener la lengua europea en esta función puede producir la idea algo errónea de que los criollos son dialectos de la lengua colonizadora. Ya, de que las lenguas criollas son dialecto de las lenguas colonizadoras, el español, el inglés, el francés, el portugués, lenguas colonizadoras. Llegaron a tierras, las colonizaron, dichas tierras, e impusieron su idioma, y aparecieron variaciones de esa lengua. El español que nosotros hablamos, el que habla el colombiano, el que habla el argentino, es una variedad del español que se habla en la península, ¿no? Incluso en la península se hablan diferentes variedades también. De igual forma, el inglés que se habla en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia, es una variedad del inglés que se habla en Gran Bretaña. Igual el portugués. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si nosotros tomamos en cuenta como criterio la lengua europea, vamos a caer en ese error. ¿En qué error? En que vamos a pensar que nuestras lenguas criollas son un dialecto. Y no es así. No son un dialecto. No es una variedad. No es una forma de hablar. Sino es una lengua propia, resultado de la lengua colonizadora más una lengua aborigen. Entonces, esta sería la lengua criolla, la lengua que nosotros hablamos. El español de América, el portugués de América, el inglés de América, el francés de América. Esas son las lenguas criollas. Y es verdad, nosotros utilizamos las palabras de la lengua
conquistadora. Y nosotros nos regimos bajo las prescripciones de la Real Academia Española de la Lengua. Y nosotros establecemos como criterio a la lengua española. Pero nuestro idioma no es un dialecto de la lengua española. ¿Sí? Pregunta, ¿hasta acá? ¿Se está entendiendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Continuamos, ¿no? En el Caribe, dicho rasgo lleva a que existan criollos de diferentes bases léxicas. Claro, acá en Sudamérica la cosa es más fácil, ¿no? Todo el mundo, a excepción de los brasileños, habla español. En América del Norte, bueno, ahí hay 3 idiomas, ¿no? Inglés, francés y español. Pero en América Central o el Caribe es un cambalache, como lo dice la lectura, ¿no? Hay holandés, hay portugués, hay francés, hay inglés, hay español. En el Caribe, dicho rasgo lleva a que existan criollos de diferentes bases léxicas, lengua colonizadora. La mayoría de estos son de base léxica inglesa y se distribuyen tanto en el Caribe occidental como en el oriental. La mayoría de base léxica inglesa, pero hay otras bases léxicas también. Los rasgos de los criollos de estas dos partes del Caribe, aunque presentan diferencias en términos lingüísticos, están unidos por fuertes lazos históricos. Por ejemplo, una sola cultura, ¿no? Se me fue el nombre ahorita, se me fue el nombre. Estas tribus aborígenes de Cuba y de Costa Rica. mm, se me fue el nombre, seguro me voy a acordar después. Pero bueno, formaron parte de mismas tribus y ambas, o todas ellas mejor dicho, fueron conquistadas por diferentes pueblos europeos y atravesaron el mismo proceso de conquista y colonización. Tenemos los criollos, cuya base léxica es el inglés, criollos franceses, a la par aquellos que se asientan en el español y el portugués, y por último existen 2 criollos de base léxica holandesa. A continuación se muestra la clasificación propuesta por Youssef sobre la situación lingüística del Caribe. Taíno, por ejemplo, ¿no? Un indio taíno, es puertorriqueño. Y aquí tenemos el cuadro, ¿no? Ciudad, Santa Lucía Dominica, Trinidad y Tobago, Belice, Jamaica, lengua oficial, lenguas nacionales y otras lenguas. Y como podemos ver, mira, el criollo son las lenguas nacionales, o sea, la lengua que impera hoy en día ya, en el presente, ¿no? Como es evidente, en la lectura de la tabla, la región del Caribe exhibe una gran variedad lingüística que no solo la lleva a contar con idiomas europeos y criollos, sino que además conduce a que estas lenguas convivan con lenguas amerindias e incluso con lenguas de familias lingüísticas muy diferentes, como es el caso del Wojpuri, lengua dravidiana muy cercana a hindi, que fue introducida en Trinidad y Tobago entre el 1845 y 1914, tras la llegada de más de 148.000 trabajadores de la India. Bueno, ha tenido contactos con otras lenguas. Finalmente, como lo afirma Youssef, es importante resaltar que en la mayoría de las naciones mencionadas en la tabla, la lengua materna de los habitantes, usualmente el criollo, no es reconocida como lengua oficial y solo en algunos casos tiene estatus de lengua nacional. Mira, la lengua criolla no es lengua oficial, la lengua oficial era del país colonizador. Aquí, jovencitos, para hacer una especie de analogía, cómo se debería llamar nuestro idioma? ¿Español o criollo hispanófono? Criollo hispanófono. Perfecto, así es. Y de existir eso, no sería lengua oficial. Nuestra lengua oficial es el español. Lo mismo que ocurriría acá, si es que queremos agrandar un poquito el cuadro. Entonces, señoritas, perdón. Entonces, señoritas y jóvenes, lo que el texto nos está diciendo es lo siguiente. Existen lenguas criollas en América o en muchas regiones de América, ¿sí? Y estas lenguas han tenido un origen producto del contacto con la lengua colonizadora. Además, este tipo de lenguas
no resultan ser las lenguas oficiales, es decir, nos está brindando una descripción de la lengua y también características. ¿Cuál es la característica? Que es la simbiosis con la lengua colonizadora e incluso con otros contactos lingüísticos o con el contacto de otros códigos lingüísticos u otras lenguas. Pero todo gira en torno a ¿qué? A las lenguas criollas. ¿Se entendió? Sí, profesor. Por favor, rápidamente, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta 1? La C. La- Las lenguas criollas, sus orígenes y sus relaciones con las lenguas dominantes, las amerindias y otras. Perfecto, perfecto, muy bien. La letra C. 2. Criterio. ¿Se entiende de qué modo? La D. D. Estimación. A ver, vamos a ver. La E. Así es, ¿no? Mira, los investigadores han utilizado esta última como el criterio central para clasificar los diferentes lenguajes criollos, o sea, como la base central para clasificar. Me transmite la idea de algo muy importante, y algo muy importante es una base. Partimos de la base, y la palabra que más se acerca a base acá es principio. Podemos Profesor, concluir ¿en qué del parte está análisis. eso? Acá está, mira, Hasta el inicio. sí, la segunda línea, Gracias, profe. de nada. Podemos concluir del análisis de la tabla que tanto Belice como Trinidad y Tobago, La E. así es, ¿no? El Sí. criollo anglófono convive con el español. Cabe inferir que el hecho de que una lengua europea suministre vocabulario a otra lengua considerada criolla La B. es un motivo insuficiente para identificarla como un dialecto de la primera. Así es, ¿no? El hecho de que nosotros conozcamos la B. palabra, la B de bebé, ¿no? Que nosotros conozcamos la palabra, qué sé yo, pues pingüe, que proviene del español, no quiere decir que nuestro idioma es un dialecto del primero, ¿no? Para nada. Eso es un error. Si las lenguas criollas fueran por fin reconocidas como oficiales, La D. sería resultado de la modificación de las políticas lingüísticas. Así es. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a trabajar este texto. A ver, les voy a dar, es un texto cortito, ¿ah? 5 minutitos para que puedan trabajarlo. Empezamos. Profesor, ¿cuál hacemos? ¿El texto 3? Sí, el texto 3, porque es el único texto que falta de esta sección, ¿no? De la que vamos a trabajar. Esta palabra está en negrita, ¿sí? La voy a resaltar así con un cuadradito. Te van a preguntar por esta palabra.
Y esta otra palabra también. Las sensibilidades actuales están formadas por una serie de eventos que transcurren dentro por las montañas siguientes. Estos son apuntalados por las sensibilidades actuales están Apaga formadas tu por una serie de audio. eventos que transcurren dentro o fuera. A ver, ¿quién tiene el Micrófono. audio encendido? Tony, ¿no? No, yo no estoy. Tony, apaga tu audio. Todos estamos escuchando tu conversación. No es el mío. ¿No? Hoy salía. Disculpa en todo caso. Estaba leyendo en voz alta. Ah. Tengan cuidado con su audio, por favor, chicos. Gabriel se vacila, ¿no? Bien, bueno, vayan terminando, por favor, para explicar. Este texto sí está un poco más digerible, ¿ah? Sobre todo, al menos más que el primero, que el texto número 1. Bien. Vamos a explicar el texto, ¿sí? De lo contrario, no nos va a alcanzar el tiempo. Miren, chicos, voy a empezar explicando el texto A con el siguiente ejemplo. Es bueno que te pongas ejemplos, te lo reitero. Y los ejemplos no tienen que ser necesariamente académicos, ¿ah? Pueden ser parte de tu experiencia personal. Justamente eso es lo que voy a hacer yo ahorita, ¿no? Mire, yo en los 90 era adolescente. Y como todo adolescente, quería ser futbolista y jugaba pelota en la calle y miraba partidos, ¿no? En la televisión. Ya a los veintitantos años me di cuenta que el fútbol no era lo mío y que tenía que estudiar caballero sí o sí. Bueno, en los 90 tú eras hincha de Alianza Lima, o sea, me refiero yo hincha de Alianza Lima, ¿no? O de cualquier otro equipo y se acabó el asunto. No mirabas fútbol de ningún otro país. A finales de los 90 ya comenzabas a mirar fútbol argentino y tú tranquilamente podías ser hincha de Alianza Lima y del Boca Juniors o del River Plate. Pero a partir del 2000 en adelante, hay muchos peruanos que son hinchas del Real Madrid, del Barcelona, incluso yo he tenido estudiantes que se han mechado. Profesor, el Real Madrid o el Barcelona, ninguno de los dos le digo, Alianza Lima es lo mejor. No, profe, Real Madrid o Barcelona, ninguno de los dos. O sea, ¿qué cosa es lo que te quiero decir? Que en la actualidad es bien difícil, solamente unos cuantos marcianos como yo, que no queramos formar parte de los gustos globales. Casi todo el mundo forma parte de los gustos globales. La sensibilidad que alude en el texto A se ha vuelto global, ya no es territorial, ya no es local, ya no es regional. Muchas personas, profesionales, estudiantes universitarios, seguramente también estudiantes preuniversitarios, se mueren por ver la Champions. Bueno, de repente los preuniversitarios no, porque están estudiando, ¿no? Para poder ingresar. Tal persona contadita con los dedos nomás nos llega altamente la Champions. Pero el resto quiere ver la Champions, quiere ver quién campeonó y esto y lo otro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay, la globalización ha hecho de que lo regional y lo local se desvanezca. Y la literatura que propugnaba una identidad local ya no tiene sentido.
no tiene cabida en este contexto. Y es por eso que se ha retirado de la Currícula Nacional de Educación. Entonces, el autor del texto nos dice lo siguiente: hoy en día se vive una sensibilidad global, y esta sensibilidad global es incompatible con la identidad nacional o la identidad local. Y si la literatura fomenta una identidad local, por lo tanto, la literatura resulta incompatible con una sensibilidad global. Y si resulta incompatible con la sensibilidad global, entonces la literatura no tiene ningún sentido de que exista. Pregunto, ¿se entendió el texto A? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Y esto tiene un contexto histórico, ¿ah? Entre paréntesis te lo pongo rapidito. En los 90, bueno, el muro de Berlín cae en el 89, pero todavía en el 90, 91, 92, 93, 94, se demoró en verse el efecto de la victoria del capitalismo después de la Guerra Fría, ¿no? Pero a partir del 96, 97, al menos en nuestro país, cuando comenzó a llegar la primera señal de cable, y tú podías ver fútbol argentino, y es que comenzaron ahí, a los gustos, a trascender las fronteras. Y en verdad, si tienes, yo tengo 40, si tienes tíos de 40, papás de 40, pregúntale. Capaz ellos en los 96, 97 se compraban su polito de Boca Juniors y veían este jugador de fútbol llamado Palermo. Bueno, texto B, 97 por ahí, ¿no? Texto B, el texto B nos dice no. La literatura busca enorgullecer lo local, lo regional. La literatura es esa herramienta o esa inspiración para poder generar, imaginar una nación, pero no una nación homogénea en la que todos somos iguales y como todos somos iguales vamos a imponer los mismos gustos. No, sino imaginar una nación más democrática, reconociendo la diversidad, reconociendo la heterogeneidad, incluso lo foráneo. Ya, eres hincha de Alianza Lima, bacán, pero si tú eres hincha del River Plate o del... ¿qué otros equipos existen en Europa? El Bayern Múnich, bacán, vamos juntos a tomar un café. Entonces, aquí para el texto B, la literatura debería seguir siendo algo importante porque fomenta la identidad nacional, que no excluye elementos foráneos. ¿Se entendió? Sí, se entiende. Bien, a ver, rápidamente chicos, por favor, porque queda poquito tiempo. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta número 1? ¿Habla sobre la sensibilidad o habla sobre la literatura y su función como forjadora de identidad? La literatura. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La E. La letra E. Así es. Ya. Aquí, voy al texto un ratito, ¿ah? Los chicos enloquecen escuchando a Justin Bieber. Justin Bieber, ¿no? Ya. Enloquecer. Justin Bieber es, profe. Bueno, ya como sea. Enloquecer es, Justino. claro, es sentir agrado por lo que canta este muchacho, ¿no? Sentir agrado por lo que canta el joven. Entonces es gozar de lo que canta, disfrutar lo que canta. E imaginar una identidad, una idea. ¿Tú imaginas la idea o piensas la idea? ¿Cuál es la respuesta? ¿Se piensa? ¿Qué piensa? ¿Y acá cuál sería la respuesta entonces? Enano. Perfecto. Concebir y disfrutar, sentir placer. Bien. Chicos, se me va el tiempo, así que voy a dictar las claves de las 3 últimas preguntas que faltan, ¿sí? Se vacilan por mi pronunciación. A ver, 3. La mención de la rápida obsolencia de los productos culturales por parte del actor del texto tiene como propósito la letra A, convencernos de que su punto de vista es el correcto. Y si busca convencernos, entonces quiere fortalecer su propuesta. Respecto del contenido del texto B, es falso pretender que la formación literaria secundaria permitiría que los educandos rechacen todo tipo de referente cultural foráneo. No, todos vengan, son bienvenidos, todos somos hermanos. El hecho de que el curso de literatura haya desaparecido del currículo nacional, ¿por qué ha desaparecido? ¿Porque importa o porque no importa?
No importa. ¿Por qué no importa? Y si No no importa. importa, y perfecto, y si no importa, ¿quién tiene razón? ¿El texto A o el texto B? A. ¿Cuál es la respuesta? El texto A. La A. Bien, muchachos. Pese a que ha sido una hora, después voy a trabajar con ustedes. Ha sido un gusto y divertida la clase. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Muchas gracias, profesor. Chao. Gracias, profesor. Cuídense. A ustedes. Gracias. A ustedes, a ti, gracias. Chao. Buenos días, chicos. ¿Me van confirmando, por favor, si se escucha bien el audio? Profesor, buenas tardes. Sí se le escucha bien. Muchas gracias, mi estimada, muchas gracias. A ver, un momento, por favor.